Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hubo un hombre llamado Julio Cortázar. Julio Cortázar, hacia el año de 1946, en una revista de Borges, escribió un cuento fantástico, de esa narración fantástica que tenía Borges. Borges fue un tipo que nació en Bélgica, pero se nacionalizó argentino. Cuando la dictadura argentina, más o menos creo que en el año de 1981, él decide renunciar a la ciudadanía argentina como un valor ético de ir en contra de tal dictadura que masacró cientos de personas en la Argentina. Entonces él después opta por la ciudadanía francesa. Hay un cuento fantástico que se llama La Casa Tomada, y en ese cuento, al que invito a que lean, en La Casa Tomada, cuenta la historia de dos hermanos, Irene y el narrador. Son dos hermanos que viven en una casa de clase alta de la Argentina de esa época. Son dos hermanos que han decidido no tener hijos por miedo a que después ellos puedan quitar la casa y todas las tierras que ellos tienen, tierras de las cuales ellos viven, y pueden darse una situación económica aceptable para ellos dentro de sus márgenes de lo económico, de lo ético y de lo que tiene que ver con la supervivencia. Estos dos personajes, Irene y el hermano, tienen costumbres particulares. Uno tiene una costumbre muy marcada, que es que le fascina la literatura francesa, dado en que en esa época todavía se tiene todo el baluarte y toda la enseñanza que se trajo desde Europa, de los enormes conocimientos que llegaron desde todas las tendencias y toda la construcción. Todavía no había llegado el estructuralismo francés, pero ya existía toda una corriente del pensamiento francés, y se decía, y él mismo lo decía abiertamente, que la mejor literatura es la francesa, y por eso había que saber leer francés, y nadie era lo suficientemente culto si no sabía hablar francés. Por su parte, su hermana, una mujer abyecta, una mujer totalmente sometida a los valores que su hermano imprimía dentro del hogar, le gustaba tejer, y era su entretiempo estar tejiendo dentro de una silla mientras su hermano leía literatura francesa. En ese transitar, un día en la casa empiezan a escuchar algunos ruidos. Al escuchar esos ruidos, ellos comienzan a sentir miedo, y el hermano de ella inmediatamente clausura una parte de la casa para evitar que esos ruidos extraños sigan perturbar. Eso. Entonces, él cierra y clausura una parte de la casa y dice: no vamos a entrar más ahí, Irene, esa parte de la casa está tomada. De repente un día siguen escuchando los ruidos y vuelven y clausuran una parte de la casa, aquella donde estaba la literatura francesa y aquella donde tenía ella también algunas piezas con las que tejía. Bueno, él dice: no hay nada más que hacer, ha sido tomada otra parte de la casa. Finalmente, y después de un tiempo transcurrir, ellos empiezan a escuchar de nuevo los ruidos y no le queda más remedio que salir de la casa y clausurarla definitivamente. Él tira las llaves a la alcantarilla porque piensa que en algún momento algún desafortunado, un ladrón, puede entrar a la casa y encontrarse con esas personas que la han tomado. Ahí termina el cuento, y es toda una enseñanza sobre cómo la casa se la tomaron sin ellos saber quién se la tomaba, porque nunca lo enfrentaron, porque vivimos sometidos al miedo, porque vivimos sometidos en algo que es esencial dentro de un proceso de dominación y alienación, que es la resignación. Entonces él se resigna a que esa situación ocurra y prevé que no puede hacer absolutamente nada. Entonces simplemente dice: la casa está tomada y yo cedo y cedo y cedo, y cada vez se toma más y más la casa sin que nunca enfrente la situación y tenga la capacidad de darse cuenta de que hay otras alternativas. ¿A qué voy con eso? La charla del día de hoy, que se llama, yo no vengo como a exponer, sino a compartir algunas ideas e incentivar un debate entre todos, es precisamente sobre aquellas personas que, con propuestas muy sencillas, comunidades indígenas de acá del sur del Tolima, con las que llevamos algunos años trabajando, han logrado establecer propuestas para no permitir que su casa sea tomada, pero también han incentivado una gran cantidad de discusiones para romper ese cerco de alienación, ese cerco de dominación que se tienen sobre ellos como comunidad, y todas las amenazas que se ciñen sobre ellos como mundo rural. Entonces, digamos, lo que en esos intentos es que se empiezan a construir propuestas, y en esos intentos es que se empieza a descifrar cuáles son las posibilidades de un mundo nuevo y cuáles son las posibilidades para poder establecer un camino mejor para todos y todas. Nosotros vivimos en un país que lo hemos llamado, y siempre lo hemos denominado así, un país multiétnico y pluricultural. El hombre, cuando se relaciona con su entorno, empieza a configurar todas las razones culturales, toda esa historia que lo sigue.
no piensa, ni come, ni se viste igual una persona del altiplano a una persona de la costa, porque naturalmente en la costa encuentra los productos que le sirven para comer, la temperatura de cada zona pues le obliga a vestirse de alguna u otra forma, y también él usa las prendas que le proveen esos territorios. Esas relaciones han generado un acento, han generado toda una gran cantidad de formas, de dimensiones de ver el mundo que se han venido en procesos endoculturales transmitiendo desde ellos como persona a sus hijos, y eso ha generado toda una historia y toda una tradición, toda una cultura que converge una gran cantidad de situaciones que son importantes a tener en cuenta. Por eso somos multiculturales, porque somos un país además de todo con una geografía ampliamente diversa. Y multiétnico, porque naturalmente en ese desarrollo, después de toda la invasión española y demás, pues empezaron a generar distintos grupos y sectores sociales que se fueron posicionando en cada parte de nuestro territorio. Somos una población que tiene una superficie de algo más de 1 millón de kilómetros cuadrados y una población de más de 47 millones de habitantes. Somos una población que vive en unas condiciones extremas de desigualdad según las Naciones Unidas, condiciones que se evidencian en el índice Gini. Hay un índice que se llama el índice Gini, que es coeficiente Gini. El coeficiente Gini mide la desigualdad, entonces mide de 0 a 1. Entonces, entre más cercano a 0 es menos desigual, y entre más cercano a 1 es más desigual. No olvidemos eso. Las Naciones Unidas e incluso las estadísticas mismas que saca el DANE y que sacan las personas de los estadistas a nivel nacional han mostrado cifras alarmantes que nos hacen decir que nuestro país es altamente desigual. Por ejemplo, para el caso de los ingresos, es decir, de la distribución de la riqueza, en nuestro país el índice Gini es de 0,56 según el DANE. Otros afirman de que es del 0,67, pero lo real es que comunidades indígenas, los Embera, comunidades indígenas Nasa, los de aquí del sur del Tolima, tienen índices Gini que a veces albergan hasta 0,80, como el caso de Natagaima, como el caso de Ataco y como el caso de Collaima. Pero también hay índice de acceso a las tierras, que es el más preocupante. En el país el índice Gini de acceso a tierras es de 0,86. Entonces, en manos de muy pocas personas está toda esta gran cantidad de tierra que alberga todo este territorio, que tiene algo más de 1 millón de hectáreas. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia, es decir, antes existía más distribución, el índice Gini antes era menor. Entonces la tendencia del índice Gini en Colombia es a ir aumentando. ¿Y por qué ha aumentado significativamente? Y por qué aumentó significativamente entre los años 2005 y 2011. Porque hubo toda una política de despojo en nuestro país, donde masacraron a grandes poblaciones, donde sacaron a estas familias y donde implementaron grandes proyectos agroindustriales de palma de aceite o en algunos casos cultivos bananeros, como ocurrió en Urabá o como ocurrió en los llanos orientales. Entonces es una circunstancia bastante preocupante porque nuestro territorio lo están despojando. Cada vez menos personas tienen posibilidad de acceso a sus tierras, y los despojos no solamente son por medio de la violencia física, de la cercenación, sino son también porque las personas en las comunidades, en medio del abandono, dejan de lado sus tierras y se van a las ciudades porque no encuentran más posibilidades. 5,8 millones de hectáreas en este momento en nuestro país están otorgadas dentro de los títulos mineros que están en este momento concedidos, pero hay más o menos 26.000 en solicitudes. Algo que de 26 millones, perdón, algo que nos parece absolutamente preocupante, porque en el país tan solo hay cultivados para comida 4,8 millones de hectáreas. Es decir, hay más títulos mineros en nuestro país en este momento que hectáreas sembradas de comida. Y de esas hectáreas sembradas de comida, cerca de 2,5 millones de hectáreas están sembradas en biocombustibles. Nuestro país tiene unas estadísticas bien claras. Entonces, la disponibilidad y la distribución de la tierra es cada vez más inequitativa. Al mismo tiempo, existe una producción que se mantiene. El gobierno dice, la cantidad de alimentos disponible para la gente se mantiene. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, la cantidad de biocombustibles o de hectáreas sembradas en biocombustibles aumenta. Entonces, la diferencia que hay entre esas hectáreas de biocombustibles que están ahí sembradas y la cantidad de comida disponible son lo que ingresa por tratados de libre comercio.
Entonces es ahí donde entra a jugar toda la política de Estado. La política de Estado y la política pública, la política territorial, son cosas que están totalmente articuladas. La política educativa, la política de distribución de tierras, la política agraria, todo está conectado en un solo modelo, no actúan de manera aislada. Y el hecho de que actúen de una manera concatenada, de que estén totalmente articulados, puede darnos una visión de lo que ellos quieren sobre nuestro territorio y de la forma como ellos están tomando nuestra casa y cómo lentamente se toma nuestra casa, que es Colombia, y cómo nosotros tenemos cada vez menos posibilidades de acceder a esta casa que de una u otra forma nos provee de alimentos y que de una u otra forma nos provee de toda una historia, una cultura y una tradición. Hay otro asunto que me parece preocupante, y es que en este país se despojó a muchos campesinos de sus tierras. Esos pequeños campesinos que tienen menos de una unidad agrícola familiar, para lo que les decía ahorita, sobre todo en los llanos orientales, más de 2.000 familias fueron despojadas para el cultivo de palma de aceite. Estas familias no se les ha restituido una sola hectárea de tierra, y hablar en este país de restitución de tierras es un tema absolutamente peligroso. Ya han asesinado más de 300 líderes que están defendiendo el tema de la restitución de tierras en nuestro país. ¿Por qué no le restituyen las tierras? Pues porque esas tierras se las quitaron a estos campesinos para grandes emprendimientos agroindustriales, y ellos no van a sacar los emprendimientos agroindustriales para devolverle la tierra a los campesinos. Entonces lo que están proponiendo es la adjudicación de baldíos, que es lo que han venido haciendo, o de zonas en las que en realidad estas comunidades pues no habitaron. A pesar de toda esa situación, nuestro país sigue alimentándose de esos pequeños campesinos que resisten en nuestros campos, que resisten en todo nuestro territorio. Cerca del 70% de los alimentos que nosotros consumimos a diario son producidos por esos pequeños campesinos que tienen menos de una unidad agrícola familiar. Es decir, a nosotros, a Colombia, no lo alimentan los monocultivos, no lo alimentan las grandes extensiones de tierra, sino a nuestro país lo alimentan sustancialmente, y en un 70% esos pequeños campesinos a los que no se les paga lo suficiente por sus alimentos, a los que se les regatea continuamente por el precio de los mismos, y los que están sometidos en un total abandono. Campesinos que hoy en día tienen un ingreso mínimo, tienen un ingreso promedio de 236.000 pesos mensuales, y que sus necesidades básicas insatisfechas, es decir, el acceso a salud, vivienda, educación, alimento, no están cobijados. Están más o menos en un índice de necesidades básicas insatisfechas del 70%. Es decir, de cada 10 personas, 7 tienen sus necesidades básicas insatisfechas. No acceden ni a los servicios de salud, ni a servicios óptimos de alcantarillado y demás, de alimento, ni de vivienda. Entonces, hay una palabra que utilizamos mucho acá y me gustaría que la definiéramos y que nos quedara clara, y sobre todo me parece importante porque el diplomado tiene en su nombre de gestión ambiental y territorial. Hay una palabra que se llama territorio. ¿Cuál es la diferencia entre territorio y tierra? ¿Ustedes cuál creen que es la diferencia entre territorio y tierra? ¿Qué es el territorio y qué es la tierra? A ver, ¿quién? ¿Ninguno? Ninguno, territorio y tierra. El territorio es el espacio y la tierra es lo que pisamos. ¿Algún otro? Entonces la compañera nos dice que el territorio es, digámoslo, la biota que está presente en un determinado espacio, y la tierra es como el conjunto físico que la sostiene. De una u otra forma, esa es más o menos. ¿Algún otro compañero? ¿No? Bueno, bien. La tierra es el conjunto total, y el territorio es el que divide la tierra. Y el territorio es el conjunto que divide la tierra. Póngale cuidado. El territorio es todo eso que ustedes dicen, pero hay algo más. El territorio también alberga la cultura. La cultura hace parte del territorio. ¿Por qué hace parte del territorio? Porque ha sido la forma como ha relacionado a dos personas que habitan un determinado espacio, que era lo que decía ahorita la compañera, que son los seres humanos, por ejemplo, y toda la parte de la biodiversidad y la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces esa relación ha forjado unos impactos, pero también ha forjado un crecimiento conjunto, un crecimiento tanto en la persona que vive en ese territorio como en la dimensión biológica que lo rodea. Entonces la parte cultural hace parte de esto, pero también la parte económica.
¿Por qué? Porque ese relacionamiento económico también puede ser fruto de la explotación de esos recursos naturales, o puede ser fruto de cómo la persona que tuvo ciertos ingresos se relacionó con su entorno. Entonces, la dimensión territorial, cuando estamos hablando de territorio, estamos hablando de todo lo que alberga un determinado espacio, de todo, incluyendo la tierra, incluyendo la cultura, la economía, la política, las formas de organización social, las características biológicas y de la naturaleza, todo. Hay una definición que quería traer, que es de Sepúlveda, que dice: es el producto social e histórico dotado de una determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, que viene siendo el tema económico, por ejemplo, consumo e intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de todo eso, estamos hablando de todo lo que alberga este gran departamentos, estamos hablando del Tolima, y si queremos verlo en el espectro del Tolima, o lo que tiene que ver con Colombia, ¿no? Entonces, cuando hablemos de territorio, no nos focalicemos solamente en la tierra ni en un solo elemento, sino entendamos todas las relaciones que aquí existen. Por eso es que dentro del análisis territorial se hace necesario hacer un análisis de todas las apuestas y todas las tensiones que hay sobre un determinado espacio geográfico. Tenemos un territorio que es el Tolima, un territorio naturalmente parecido a como son las cosas a nivel nacional, y donde existe una enorme desigualdad. Hablábamos ahorita del índice Gini, que según el DANE está para Colombia cerca del 0,54 y en el Tolima es 0,53, algo alarmante, porque estos índices deberían estar alrededor, para lo que tiene que ver con el tema de ingresos, en el coeficiente Gini, en el cerca del 0,30, pero miren cómo lo tenemos nosotros. Pero hay una zona que es donde están las comunidades indígenas Pijao, que es esta zona del sur del Tolima, que es lo que está en rojo, que son las zonas más pobres. Son comunidades en que su índice Gini es mucho más alto, son comunidades que están abandonadas, son comunidades en que en realidad nadie les está poniendo cuidado. Muchos pasamos por estos territorios preguntando para cuando vamos para Neiva, y simplemente vemos una gran cantidad de casas que están a veces en un estado complicado, y no nos preguntamos qué es lo que pasa ahí y cómo es que están viviendo estas personas. Hay algo muy concreto frente a este tema, frente al tema de nuestras comunidades indígenas, y es que ellos son parte del despojo de este país, y por eso están en esta situación. Estas comunidades indígenas en los años 30 fueron despojadas por familias de algodoneros que se encargaron de implementar proyectos algodoneros en toda esta región, acabando con los ecosistemas, tumbando bosque seco tropical, ahorita hablamos un poco de eso, y obviamente sacándolos de sus territorios para ellos llevar a cabo sus proyectos. Las políticas de despojo y la política de las tensiones por la tierra son políticas históricas. Entonces ellos, a través de sus luchas populares, a través de sus luchas colectivas, han logrado recuperar gran parte de estos territorios, no solamente a las malas, que a bien que lo hagan, sino también comprándole muchas veces las tierras a las personas que eran dueñas de estos espacios. ¿Por qué lo digo? También ese tema de no siempre por las buenas o negociando con el gobierno. El gobierno tiene procesos de negociación con comunidades indígenas NASA, con los que tenemos también algún trabajo. Los compañeros NASA están en el Cauca y también tienen una conexión hacia el sur del Tolima por planadas, todo lo que se conecta con el Cauca. Y ellos allá les han adjudicado tierras. De hecho, en el país se han adjudicado cerca de 34 millones de hectáreas. Pero de esos 34 millones de hectáreas, solamente 3 sirven para la agricultura. De resto son zonas de reserva forestal, o son zonas en que en realidad están protegidas y no pueden ser tocadas. Entonces están metiendo allá a los indígenas donde no pueden cultivar, donde no pueden producir nada, y tratando de legalizar toda esta política de despojo. Esta situación que han vivido estas comunidades, esta realidad, se ha ido acrecentando en el sur del Tolima. El sur del Tolima es una región muy seca, una región de bosque seco tropical. ¿Qué es el bosque seco tropical? En el Colombia existen dos ejemplos de bosque seco tropical muy fuerte que han sido analizados y estudiados no solamente por las especies endémicas, sino por el grado de adaptabilidad que han tenido a unas condiciones en las que la humedad relativa es muy baja, en las que hay muy pocas precipitaciones al año, y en la que los ecosistemas pues cuentan con una ventaja, y es que son tierras fértiles en medio de todo. Podemos pensar que avanzan procesos de desertificación, pero son tierras muy fértiles que han permitido que crezcan gran variedad de leguminosas como leucaena, samán y demás, como algunas variedades de frijol caupí, como aquí en el sur del Tolima, que han generado nutrientes para ese suelo y que han generado unas condiciones para que sea un suelo muy rico.
Ese bosque seco tropical, acá hay dos en el país muy estudiados y de mucho interés para el CIAD y para otras organizaciones que tienen, digámoslo, convenios internacionales para el tema de semillas, y son el sur del Tolima y son la Alta Guajira. Dos ecosistemas, digámoslo, muy característicos porque están rodeados de una amenaza latente que es la desertificación, porque ambos están rodeados de desiertos. Aquí en el caso del sur del Tolima, el desierto de la Tatacoa, que lentamente avanza y se va comiendo este bosque seco tropical, estos ecosistemas estratégicos que están en esta zona del sur del Tolima. Y esto ha venido ocurriendo, entre otras cosas, por un fenómeno que estamos viviendo nosotros a escala mundial, que es el efecto invernadero. Ahorita hablamos de los otros problemas que han ocasionado esa realidad, pero queremos hablar de uno que es el cambio climático por la producción de gases de efecto invernadero. Gases que se empezaron a producir en masa después de la revolución industrial. Como principales gases, como para entender un poco la cosa y tocarlo así, tenemos el óxido nitroso, que fundamentalmente se ha establecido desde la revolución verde que llegó después del 70, donde ahorita hablamos un poco de la revolución verde, y donde se empezaron a utilizar grandes cantidades de agroquímicos. Esos agroquímicos empezaron a inyectar a nuestra atmósfera enormes cantidades de óxido nitroso. De hecho, se tiene que el óxido nitroso en los últimos años ha aumentado de 260 partes por billón a 324 en nuestra atmósfera. Y el óxido nitroso es 296 veces más fuerte o tiene más efectos de efecto invernadero, valga la redundancia, que el CO2. El CO2, que es el que más está abundante en nuestra atmósfera, producto de procesos de respiración, de procesos de combustión de fósiles, es el que está cerca de un 70% de nuestra atmósfera y el que nosotros le responsabilizamos mayoritariamente por el tema del cambio climático. Aún así, pues digamos lo que comparado con los otros es el que mayor efectos tiene sobre la atmósfera, sin decir que no contribuye a que exista cambio climático. El agua, que después es natural, el vapor de agua ayuda a que no se escape la radiación solar. La radiación solar entra a la atmósfera y ella, cuando va a salir a rebotar y otra vez intenta salir como energía, entonces ella no puede, porque aquí le empieza a cubrir toda una capa con estos gases. Entonces ella comienza a rebotar y se comienza a generar todo un calentamiento en el planeta. Tenemos el metano, producto también de las combustiones, de la descomposición anaerobia. Ella es 20 veces más fuerte o tiene más efectos que el CO2. Y tenemos el hexafluoruro de azufre, que es 22.200 veces más fuerte que el CO2. Entonces, todos estos gases han sido ocasionados producto no solamente de la combustión, sino también de las grandes implantaciones ganaderas a lo largo y ancho del planeta para poder cubrir la demanda de carne en nuestros territorios internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos en nuestro país. Nuestro país cada vez lo estamos llenando de vacas, y esas vacas contribuyen al efecto invernadero, contribuye al despojo. Cerca de 39 millones de hectáreas están en este momento destinadas a la ganadería, muchísimo más de lo que está destinado para sembrar alimentos, y eso empieza también a contribuir a una gran cantidad de problemas ambientales que estamos viviendo a escala global. Entonces, estos gases de efecto invernadero han hecho que la temperatura aumente de manera significativa en un territorio como es el sur del Tolima. Entonces, ellos están viviendo hoy en día temperaturas de hasta 42 grados centígrados, temperaturas muy altas, que no solamente provocan de que se les pierdan sus cultivos, sino que además provocan también que se disminuyan no solamente las precipitaciones, sino que se disminuya la cantidad de agua superficial presente en la zona. Entonces, el desarrollo agrícola, la supervivencia de estas personas en los territorios empieza a generar serias complicaciones. Para no ir muy lejos, es solamente observar la temperatura que estamos teniendo hoy en día aquí en Ibagué, darnos cuenta de cómo ha cambiado el clima, de cómo Ibagué ha aumentado hasta 5 grados centígrados en los últimos años su temperatura, y como me contaba alguien que vivía aquí muchos años, yo no soy de acá, que sobre el centro de esta ciudad existían árboles de eucalipto y existían árboles de pino, que hoy en día pues no, obviamente no están, porque son árboles que están presentes en otro tipo de climas. Entonces, es para darnos cuenta de que hay un gran problema, y de que este problema ha sido ocasionado por todo un modelo industrial que ha venido posicionándose y que ha venido generando todos estos gases en la atmósfera, que de una u otra forma están contribuyendo a un problema que tenemos latente en nuestros territorios y un problema que estamos obviando. Entonces,
Por eso tenemos, el sur del Tolima es una de las regiones con mayor variabilidad climática. Allí, como les decía anteriormente, las comunidades fueron despojadas, ellos les empezaron a coger sus tierras, tumbaron todo ese bosque seco tropical y empezaron a desarrollar cultivos fundamentalmente de arroz y algodón. Fumigaban con avionetas, empezaron a degradar totalmente estos suelos, y cuando los indígenas volvieron a recuperar esos territorios estaban absolutamente desgastados. Entonces, aparte de la variabilidad climática, hay otro problema, y es que es la crisis climática producto de esas actividades antrópicas que se desarrollan en estos territorios. Todo el tema productivo, todo el tema de despojo empezó a ocasionar de que allí se tumbara todo este bosque seco tropical y que no existiera una barrera para los fuertes vientos que están en la zona, no existiera una barrera para el avance de la desertificación producto del desierto que tienen ahí como vecino, y también para que no se, al quitar el monte y al quitar absolutamente toda la cobertura que está presente en la zona, la humedad relativa, la humedad presente en la zona obviamente se va a evaporar y ellos van a perder la capacidad de retención de agua de los suelos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la foto un tema de un cultivo de algodón que todavía está ahí presente en la zona, cultivos que ya no dan la suficiente productividad, pues estos suelos han sido seriamente afectados. Se prevé, y lo decíamos anteriormente, una reducción de 10 al 30% en las precipitaciones en la zona. Ya hoy en día ellos ya están haciendo cuentas de que no van a tener época de lluvias para este segundo semestre, lo que les imposibilitaría sembrar cultivos como el maíz, que son fundamentales para su dieta y para sus tradiciones culturales. Entonces se avanza en procesos de desertificación. Hay una diferencia: la desertificación es por actividades antrópicas, es decir, cuando yo desertifico es porque yo voy, tumbo ese bosque seco tropical y comienzo a desarrollar actividades que no son propias de la zona. Cuando hay desertización es porque el desierto avanzó de manera natural y empezó a acaparar otras zonas de estos territorios. Entonces, en los procesos de desertificación fundamentalmente que se han desarrollado en este sur del Tolima, tenemos la implementación de tecnologías inadecuadas, como es el uso de agroquímicos, los transgénicos. Los transgénicos son las semillas modificadas, ¿no? ¿Alguien sabe qué son los transgénicos? Bueno, el que me diga qué son los transgénicos, le voy a dar una revista de la red de semillas. Yo hago parte también de la red de semillas libres. Vamos a ver cómo nos... Hagamos esto un poco más entretenido porque yo los veo aburridos, miren. Son semillas que se modifican para darle otro rendimiento al natural. Listo. Venga, por acá tengo otra, pero no de esas, tengo otra por acá. Entonces, compañero, ahí. Para incrementar su rendimiento. Entre estos tenemos algas, tenemos la levadura, son los característicos de los transgénicos que han modificado. Bueno, vamos a dejar ahí un momentico porque para... No, ¿qué son los transgénicos? Los transgénicos, resulta que vamos a tomar el ejemplo del maíz BT. Entonces, el maíz resulta de que, como todos los cultivos, necesita de actividades culturales. ¿Qué son actividades culturales? ¿O se necesita? No. Se nos ha vendido a través de los monocultivos y demás y el control de plagas de que tiene que haber labores culturales, es decir, dejar solamente dentro del área en la que se está cultivando, dejar solamente la plantica, ¿sí? Para que pueda tener supuestamente mayor producción y mayor rentabilidad y evitar la propagación de plagas. ¿Qué fue lo que hicieron estos personajes? Ellos cogieron, resulta que nosotros, todos los seres humanos, las personas, toda la vida en el planeta, tiene algo muy particular que es el código genético, ¿no es cierto? Entonces tenemos unos genes. Entonces los genes de nosotros son muy particulares, no son iguales al perro. Entonces, pues por poner un ejemplo y por decir cualquier cosa, si alguien llega a tener una relación sexual con un perro no se van a reproducir porque, pues digámoslo, su condición genética no es similar, ¿cierto? Entonces, resulta de que las plantas pasan lo mismo, ellas se germinan de acuerdo a su misma familia, a su misma especie. Resulta que esta gente lo que dijo es: nosotros necesitamos darle unos mayores valores de resistencia a las plantas para que ellas puedan aguantar distintos procesos que faciliten, entre comillas, y que mejoren la productividad también, en comillas, entre comillas, de los territorios.
Entonces voy a poner un caso del maíz.